Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean al... Güey, ya empiézalo así, ¿para qué te preocupas? Ya, güey, ya empezó el podcast de Balompié. Bienvenidos sean todos aquellos que nos están observando en YouTube. También en Spotify también ya hay video, así que ya pueden estar escuchando y viendo el episodio del podcast, el cuarto episodio del podcast, otra vez con Rodrigo Gutiérrez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto platicar otra vez con ustedes. Obed Ruiz. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, Eder, Rodrigo, y otro tema nuevamente, política y foot. Otra vez la política. estos No íbamos a hablar de güeyes, ¿no? pinche fútbol en este podcast. No, realmente el podcast es un podcast de periodismo, ¿no? De periodismo deportivo. Periodismo deportivo. Y creo que este no tiene tanto que ver con política. Sí. O sea, sí tiene su detalle de política, pero realmente aquí sí es totalmente los clubes. La cancha. Y La sobre cancha. todo lo que hay alrededor de la cancha. Y los aficionados, güey, que es lo más importante del fútbol, después de los futbolistas, pienso yo. Sí. Es los futbolistas, porque son los que dan el show, y los aficionados. Vamos a hablar sobre el reportaje de Rodrigo que se publicó en el número 1 de la revista Balompié, una revista que salió en agosto, el 7 de agosto de 2024 se publicó la revista Balompié número 1 y ahí imprimimos tu reportaje de la liguilla de la inseguridad, que fue con lo que te estrenaste en Balompié. Pues sí, bueno, este trabajo fue muy pesado. Realmente sí fue una talacha muy, muy pesada. Porque Fue más pesado que el de los regios. sí, porque los regios sí eran bastante documentos, Un Pero- chingo de anexos. pero no se compara con la bestialidad que hicimos. Digo hicimos porque somos equipo, Tú lo pero hiciste, güey. Realmente yo lo hice. A ver, explícanos bien exactamente a qué te refieres con la búsqueda, con la investigación. ¿Dónde la hiciste? ¿Cómo la hiciste? Y cuéntanos un poco de cómo se hacía antes de que existiera el INAI. Y ahora qué chingados vas a hacer que ahora que ya no existe el INAI. ¿Cómo? A ver, explícanos cómo lo hiciste y luego nos cuentas cómo se hacía antes. Pues mira, si quieres, para empezar un poco con el contexto, cuando Eder empieza a comentar esto de vamos a hacer una revista impresa, y me habla y me dice, oye, vamos a hacerlo, te invito a que hagas un reportaje, mándame tus temas. Yo lo primero que pensé fue seguridad, porque era lo que pasaba cada semana, había un problema de inseguridad. En los estadios. En los estadios, dentro de los estadios, alrededor de los estadios, incluso hasta en kilómetros lejos de los estadios, pero ocasionados por los mismos enfrentamientos de fútbol. Entonces yo dije, tienen que ser este tema para empezar con un buen golpe en la mesa de la revista Balompié. ¿Cómo lo hago? Bueno, cuando pasa esto de Querétaro Atlas, 2022, marzo de 2022. 2022. 5 de marzo. 5 de esta marzo. batalla campal que por suerte, por milagro no hubo muertos, pero fue brutal para el Oficiales. fútbol. Pues yo sí creo que si hubiera habido muertos sí se hubiera sabido. Yo estoy así en medio de los dos, güey, con la duda eterna. Yo sí creo que cuando sí. sucedió, entrevisté a un par de personas en vivo en el canal y bueno, salió David Medrano, ¿no? Que publicó que hubo 14 muertos y luego se arrepintió. Y fue todo un drama porque mucha gente a la fecha, como Obed, considera que se ocultó información respecto a los posibles fallecidos. Según lo que se publicó de manera oficial y todas las investigaciones independientes, ninguna arrojó actas de defunción o testimonios de gente o de familiares de gente que hubiera muerto. Pero creo que sí da como para que hagamos una investigación para la revista Balompié. Con cuidadito, ¿no? Porque el tema de las barras también hay Sí, porque situaciones hasta y el bla, chavo bla, bla. que Recibimos amenazas en Facebook del canal porque publicamos un video de las barras. ¿Ah, sí? Sí. Culero, sí. No, sí, es que aquí, por ejemplo, lo que a mí me da como esa especie de certeza de que no hubo muertos fue que el chavo que peor la pasó, o sea, el que se grabó la peor golpiza. El que tenía escudo del el Atlas. que tenía ¿no? escudo del No me Atlas en acuerdo el pecho o en la cómo- espalda, pues resultó, o sea, sí resultó herido, pero todo bien, o sea, salió del hospital, estuvo bien, no Hace tuvo, poquito lo fotografiaron otra vez. no afuera tuvo del estadio. secuelas graves. Entonces, o sea, sí es brutal porque pues ves mucha gente golpeándose y sangre y todo, No, y las escenas pero eran yo sí creo que, o sea, de yo narcotráfico. ahí para que veas sí le doy el punto de que realmente yo pienso que no. Hubiera sido algo mucho más grande, me imagino las familias quejándose, incluso por interés también monetario, güey, de que, güey, desde eso demanda y me tienes que pagar por seguros, compensaciones, Sí, todo eso también. el mito dice que la FMF le pagó a las familias para que no dijeran que hubo muertos por el mundial y ya sabes, ¿no? Pero como
En esta revista no especulamos, Y también es eso, haremos una investigación. aquí hay que hablar de certezas y parte de esta investigación es eso, las certezas, güey. ¿Por qué? Porque cuando vemos todo esto de lo que pasó con Atlas y Querétaro, lo primero que hizo la Federación Mexicana de Fútbol fue vamos a hacer un nuevo reglamento de fútbol. Y ese reglamento básicamente fue maquillar el que ya tenían. Y recordemos que esto sucedió porque Querétaro, el Grupo Caliente, el dueño de Querétaro, del que juegan en la Corregidora, contrataron un servicio de seguridad en el que te hablaban a ti el sábado, Kyle, te vamos a dar, no sé, creo que eran 300 pesos, 500 pesos Y el lunch. por todo el día, tráete una camisa negra, un pantalón negro y ya eres de seguridad. Y ese fue el origen de todo el desmadre, porque se Claro. abrieron puertas, se recorrió la gente por todo el estadio, se metieron a la cancha y pues surgieron todas las imágenes que vimos, ¿no? Y en un partido que claramente era un foco rojo para la Liga MX, no era un partido cualquiera, era un foco rojo que tenía que haber un nivel de seguridad mayor por lo mismo, ¿no? Casi un clásico, o sea, un clásico en esos equipos Atlas y Querétaro. De un Entonces, origen ridículo porque nunca han competido por nada deportivo que valga la pena pues destacar. mira, era parte de lo que había, la esencia que había con el ascenso y el descenso. Porque esa también era una especie de casi una final, güey. Para muchos equipos era una final, no irte al descenso. Esos partidos llamados de 6 puntos. ¿no? Ajá. Sí, exacto. O sea, y sí tienes razón, ¿no? Querétaro no ha ganado nada y Atlas salió bicampeón, pero Fue antes del La campeonato, Copa. ¿no? ujú, ¿Fue antes del Sí. campeonato? Sí, fue antes. Fue antes Fue del antes. campeonato. entonces, pues sí, en ese sentido tienes razón. Pero la cosa es que después de esto, maquillaron la federación como para lavarse las manos, maquillaron hicieron una versión del estadio seguro, que es su reglamento de seguridad. Y lo que hicieron realmente fueron dos cosas. Primero, presentar el famoso Fan ID, que no es nada más que una empresa privada con todos sus datos privados, con todos Biométricos. tus datos biométricos. De casi 3 millones de aficionados. Ujú, ajá, o sea que incluso el INAI, que en paz descanse, dijo, ¿qué onda? ¿Por qué tiene un privado tantos datos biométricos gratis de la nada, no? Que realmente si te lo pones a pensar, pues los damos todo el tiempo, ¿no? Sí. Sí, lo que no significa que sea correcto. Ajá, ¿no? Pero fue eso, Y los Da- almacenan y ahí los tienen. darle tus datos biométricos a una empresa privada que realmente nunca funcionó, que según para que pudieras acceder y todo, y te seas identificado, Reconocimiento de ricos. reconocimiento facial y todo, que realmente no funcionó como tal. Y otra parte, que es donde nos centramos nosotros, que es que para lavarse las manos los privados le dieron más poder al Estado. ¿Y qué es esto? Bueno, que ahora ya no es únicamente voy a contratar a estas empresas privadas que quién sabe de dónde salieron, ahora voy a pedirle a la policía que venga. Entonces hay una serie de cambios, nosotros estuvimos checando, comparando las dos versiones y dijimos, a ver, estos son los cambios. Y fue cómo podemos verificar que realmente se esté cumpliendo por lo menos lo que están pidiendo. Los 6 puntos, ¿no? Ujú. Es el Fan ID, involucramiento de las autoridades, ¿qué estás diciendo? Vigilancia sobre grupos de animación, creación de área de inteligencia, lo que sea que eso signifique, implementación de nuevas tecnologías, también lo que sea que eso signifique, supervisión sobre empresas de seguridad privada y código de conducta del aficionado. Sí, entonces, aquí fue como le podemos pedir a un ente privado, como son los clubes de fútbol, que nos den esa información. No te la van a dar. Por más que tengas el contacto de comunicación social, oye, ¿me pasas tus documentos para ver si sí cumpliste? Te van a mandar al diablo. Pero aquí el pie se lo pone la misma federación al meter más al Estado en esta cosa. En este asunto, meter más al Estado. El Estado tiene obligaciones de transparencia. Entonces fue cuando nosotros agarramos los puntos del estadio seguro y a ver, estos puntos que tienen que ver directamente con la autoridad y que la autoridad nos tiene que responder por obligación de ley, hay que preguntarles si realmente lo cumplieron. ¿Cuáles son esos? ¿Los de el involucramiento? No, son otros. O sea, eso que leíste ahorita es como la novedad del estadio seguro. Nosotros agarramos 6 puntos que eran, son términos como, también son cosas muy burocráticas, que son como, bueno, le avisaste al gobierno del estado que vas a hacer tu partido, tienes el permiso para hacer tu club, para hacer tu partido, tu evento, tiene las medidas de protección civil a pie en línea, acorde a lo que son las legislaciones locales. Tiene que haber
una fiscalía local y federal en el lugar para que ante cualquier denuncia pueden acudir. Son varios puntos en los que Público el Ministerio Móvil, Público, ¿no? ajá, tiene que haber tiene un nombre, por ahí a veces lo encuentras, tiene un nombre que era como un documento en el que, un nombre ahí como rimbombante de, tienen que presentar o tienen que acordarse un documento de, no me acuerdo qué nombre tiene, Ahorita lo busco, ahorita lo busco. pero o sea, eran elementos básicamente burocráticos, en los que tú le avisabas como equipo, le avisabas al estado, al municipio, voy a hacer mi partido, tengo los permisos, ayúdame y cumplo ciertos puntos. Eran 6 puntos los que nosotros verificamos. Y para esto fue que usamos al INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia. Agarramos, como esto comenzó a principios del 2024, usamos los partidos que ya se habían jugado las primeras jornadas del Clausura 2024, partidos al azar de cada uno de los equipos de la Liga MX, y solicitamos a las autoridades de cada uno de los municipios y estados que se encuentran en estos clubes y lanzamos más de 500 solicitudes de información, güey. 597. Casi 600 solicitudes de información preguntándole a autoridades locales, federales y estatales si habían cumplido con estas medidas, que te digo, eran desde pedir tener el permiso de protección civil para tener tu estadio, haber avisado al gobierno que ibas a hacer esto, Tener una reunión, ¿no? tener una reunión, ¿no? ¿Y qué nos dimos cuenta? Bueno, después de meses de andar revisando documentos y documentos. ¿Cómo son esas solicitudes de información? Es que algo que mucha ciudadanía no sabe, y lamentablemente ya se va a acabar, es que ustedes pueden pedir información pública a sus autoridades. Para esto está el Instituto Nacional de Transparencia y los institutos de transparencia locales, que hay uno por cada estado. Entonces, tú lo que haces es pedir información de interés, ¿no? Puedes pedir cualquier información y mucha de esta información la utilizan los periodistas, pero mucha gente de a pie también la puede utilizar. La mayoría de las solicitudes de información terminan en el IMSS. ¿Por qué? Porque piden documentos para pensiones, para trámites o sea, cuando te come la burocracia del IMSS, en temas de salud, en temas de seguridad social, mucha gente pide eso, ¿no? Me acuerdo que había un comercial muy famoso del INAI en el que pedían su documento de pensionado, porque si no, no le daban en su Afore su dinero guardado, ¿no? Entonces, como iba a las oficinas del IMSS y no le daban el documento, lo tuvo que pedir a través de la plataforma de transparencia, que lo cual es muy curioso porque también se la pides al IMSS, pero que es digital, ¿no? En lugar de ir a las oficinas a tocar. Y el INAI, como no le quiso dar la información, el INAI ya fue cuando se metió y dijo, a ver, dale la información que está pidiendo porque está en su derecho. Entonces, tú como ciudadano puedes pedir información, datos personales de ti, tú como persona física o incluso como persona moral, también puedes pedir documentos, pero también puedes pedir información pública. La ley de transparencia tiene una serie de listas de que tienes que cumplir tú como sujeto obligado, que sujeto obligado es todas las autoridades del gobierno, ¿no? O sea, cualquier dependencia gubernamental se le conoce como sujeto obligado. Entonces, hay obligaciones tanto de cuánto ganan los funcionarios, la lista de contratos que entregas a las empresas, las listas de concesiones, declaraciones patrimoniales, un montón de obligaciones que ellos están forzados a publicar y que tú puedes pedir información como más precisa. Entonces, es lo que nosotros hacemos ahorita. Con el INAI era eso. Agarrabas en un partido de la América, ¿no? Todavía estaba el Estadio Azteca, le pedías a la alcaldía Coyoacán, que está en Coyoacán, el Estadio Azteca, le pedías la información a la alcaldía Coyoacán, le pedías la información a la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, a la Fiscalía, y después te ibas al federal, ¿no? Se lo pedías a la Fiscalía, a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Gobernación, a la misma Fiscalía, a la Guardia Nacional, porque luego, o sea, en estos casos a veces es aventar a todo, güey, y que te dé, o sea, aventar más tiros posibles para dar al blanco, güey. Entonces fue lo que nosotros hicimos. Agarramos partidos, no sé, no me acuerdo qué partidos, pero supongamos un América Santos, ¿no? En el Estadio Azteca. Y le preguntamos, a ver, de este partido, de esta jornada, ¿cumplieron con los lineamientos que te pide el Estadio Seguro? Y nos dimos cuenta, después de hacer estas solicitudes de información, estas 500, casi 600 solicitudes de información, nos dimos cuenta que de los 18 equipos de la Liga MX, 17 no cumplían con ellos. Solo San Luis cumplía con los 6 Solo puntos. San Luis, que si hubiera sido
la liga normal hubiera quedado como super líder Sí. el San Luis, pero no, es el único equipo que cumplió con todos los pedidos. Los demás, uno o dos o todos, no los cumplieron. Y a partir de ahí, nosotros hicimos en la revista Balompié la liguilla de la inseguridad, que enlistábamos hasta arriba los equipos que más habían tenido estas fallas de seguridad. Que y fueron hasta abajo, América, Pumas y Santos, que solo cumplieron uno de los 6 lineamientos. O sea que, en resumen, después del 2022, del desmadre en Querétaro, implementaron todas estas medidas, renovaron su estadio seguro, sus lineamientos, no sé qué su era, reglamento de su seguridad. reglamento interno, involucraron más a las autoridades y ya pasaron 2 años y medio del no sé cómo llamarle a lo que sucedió en Querétaro. El incidente, si quieres, Sí, para el suceso. escucharnos de elegante. El incidente. 2 años y medio después, bueno, ya vimos que América, Pumas, Santos, solamente uno de los 6 puntos. León, Tijuana, 2 de los 6. Cruz Azul, 3 de 6. Y en todo este tiempo, ¿qué ha pasado en los estadios de la Liga MX con el Fan ID? ¿Qué ha pasado con los sujetos que cometen, pues, delitos menores dentro de los estadios y afuera de los... ¿Qué ha pasado? Pues justo también es muy curioso, ¿no? Porque para empezar ni siquiera es una idea pensada en México. La ley Estadio Seguro la traemos adaptada, tropicalizada, como le gusta decir hoy a la gente, de Chile, con el problema que tenían, justo se hablaba de las barras, los grupos de animación, como toda esta cuestión. Pero en realidad no ha pasado nada. Lo que sigue pasando es la misma violencia. El Fan ID para lo que sirvió fue para generar retrasos en la entrada. Era horrible, al menos aquí en los estadios de la Ciudad de México, tú te formabas en el torniquete y podías pasar 20, 40 minutos y de repente se atoraba o se caía el sistema de los mismos lectores porque tú tenías que llevarlo tú tenías que registrarte en una aplicación, darte de alta, subir tu imagen y a partir de ahí te escaneaban. Sí, y aparte tenías que saber que lo tenías que hacer, porque si llegabas al estadio y no lo tenías, ahí mismo tenías que ingresar al sistema y registrarte. Que de por sí nunca hay señal en ninguno de los Imposible, estadios. porque en México no hay 5G alrededor de los estadios, que es algo que están haciendo gracias a que el Mundial va a venir a México a disputarse unas cuantas migajas. Es una de las cosas que están implementando. Y para eso era el fondo de inversión, ¿no? De la Bomba Rodríguez también iban a meter una lana en infraestructura de telecomunicaciones en los estadios. Lástima que nuestro alto comisionado ha renunciado. Una vez más se va a reiniciar el ciclo de la Federación Mexicana de Aplicó Fútbol. la de aguinaldo y fuga, ¿no? Dijo, Pero, güey, si vámonos. aceptaban el fondo de inversión, le iban a tocar millones de Claro, dólares. pero pues no Como no pudo. se lo aprobaron, dijo, cámara, ahí se ven, ya no quiero saber nada de ustedes. Yo lo 14 intenté. dueños del balón, ahí se ven. Y aparte, este tipo de cosas con el Fan ID, en lugar de dar más seguridad, causaban más inseguridad, porque llegaban los cuellos de botella en las entradas de los estadios, los portazos, en estadios como, imagínate eso en como túneles tan pequeños como el de Ciudad de los Deportes o en el mismo de Ciudad Universitaria. Que ya pasó algo también, Túnel 29. Ujú, en donde ya era antecedente y ahora pones a miles, como cuántas, unas 40,000, 30,000 personas que entrando por eso y alentándote por el Fan ID, que realmente no sirvió de nada. Que sí hubo algunos casos mediáticos en los que supuestamente se usaba Y no hubo el seguimiento. el Fan de ID qué y nada pasó. más, decían, bueno, se vetó a un aficionado que hizo tal cosa, pero, o sea, comunicados muy Sí, muy el clásico generales, comunicado. O se generales, investigará y aplicará el reglamento. Bla, bla, bla. que realmente no sabes si se trató del caso viral. Claro, O el caso, ¿no? O fue otro fulano que hizo algo más relax, pero pues ya tú ya sacaste el comunicado y ya le tocó a él, ¿no? Claro. Exacto, es una forma también de deslindarse, ¿no? De lavarse las manos, lo que decías hace rato. La FMF le da más poder al Estado, a los 3 niveles de gobierno, y entonces como de, pues esto ya no me corresponde a mí, ¿no? También tocabas un punto muy interesante y ahorita ha salido otra vez en la mesa, lo que pasa dentro, afuera y en las cercanías de los estadios. Porque a raíz, de hecho, fue la casualidad de que elegiste uno de los partidos donde sucedió lo de el atropellamiento a una persona. Justo. Y a partir Torreón. de ahí todo el mundo se lavó las manos porque en el club decía, fue afuera de mi cancha. Y fue lejos aparte, Fue ¿no? lejos. Que fue como a unas cuantas cuadras del estadio. Ya no es mi jurisdicción. Y sale el municipio y dice, pues es que tampoco es mía. Tienen que ver con el Estado. Y el Estado también se lava las manos y al final no pasó nada.
Una vez más. As always, sí. Y es que hay, por ejemplo, no hay una, como una generalización de los términos, no hay como una sintonía, porque en estos casos particular de la aficionada que fue atropellada fuera del estadio de Santos, en la federación sí metió las manos. Me acuerdo que, no me acuerdo si metió, si no me acuerdo si metió las manos y puso una sanción de la comisión de disciplinaria. Pero luego llega Mikel Arriola y dice, es que nosotros lo que pasa fuera de los estadios no es responsabilidad nuestra. Y luego pasa algo afuera de los estadios y ya no hacen nada. Sí, como el día que en Tijuana agarraron a madrazos a no me acuerdo si era de Cruz Azul o quién visitó ese día, y que afuera del estadio, pero como ya estaban afuera del estadio, como si fuera una película de jurisdicciones, ¿no? De ver a quién le toca, de qué lado está, y nadie se hace responsable nunca, por supuesto. Y es parte de esto mismo, ¿no? Pasa esto y no hay un MP donde presentar tu denuncia, que de acuerdo a los reglamentos debe haber un MP móvil ahí, y no hay. Y después se tiene que entregar una lista de partes después del partido y no se entrega. Y dices, bueno, ¿y eso qué cambia mi seguridad? Porque todos esos papeleos no le cambian la seguridad al aficionado, pero ni siquiera pueden hacer eso. O sea, ni siquiera pueden tener el papeleo bien. Ahora imagínate el tema de la seguridad operativa. Acaba de cambiar el alcalde de la Benito Juárez, donde está el Estadio Ciudad de los Deportes. Un personaje ahí de lentes que no me acuerdo cómo se llama. Alejandro, creo, Luis Alejandro, algo así. Y este personaje, que recién tomó el cargo en alguno de los partidos de esta apertura 2024 de Cruz Azul, jugando como local, fue a la mitad del juego con banda de Protección Civil y de la alcaldía para poner sellos. En cuanto acabara el partido, iban a poner sellos de que se clausuraba el estadio, ¿no? Antes de la última jornada. No recuerdo contra quién jugó Cruz Azul, y el América se tuvo que ir a jugar al Cuauhtémoc contra Pachuca. Y entonces este personaje, aprovechando la presencia de la prensa, de las cámaras, fue y puso sellos, porque al mismo tiempo se llevó a cabo un concierto en la Plaza de Toros, que está cruzando la calle. Y entonces uno se pregunta, ¿qué no parte del protocolo de estadio seguro es una planeación previa al partido con la alcaldía Benito Juárez para evitar que sucedan cosas que no deben de suceder, como la final de ida que no se pudo disputar en el Ciudad de los Deportes porque ese día hubo una corrida de toros, la de la Guadalupana, el 12 de diciembre. Y por eso no se jugó ahí la final de ida, porque estaba el antecedente de que se clausuró el estadio. Sin embargo, en el mismo estadio, en el partido de ida entre América y Cruz Azul, el que acabó 0-0, aburridísimo, por cierto, de pronto hubo portazo. Yo estaba sentado en la tribuna en donde hubo portazo y de repente vi que la gente se empezó a sentar en las escaleras y que se acumuló enfrente donde te puedes recargar para ver a la cancha. Dije, ¿por qué hay tanta raza? Y en el medio tiempo bajé y le pregunté a un poli, las puertas cerradas, porque aparte, si tiemblan y pedo, ahí te quedaste. Las abren hasta 10 minutos antes para los locales. Algunos. Ajá, en Cruz Azul normalmente todo el tiempo están abiertas por si quieres salir, ya no hay reingreso. Pero aquí las cerraron porque hubo portazo. Y le digo al poli, ¿qué pasó, jefe? No se metió mucha gente. Pero ya estaba cerrada y si sucedía algo, no podías escapar. Y es curioso porque después de que se clausuró el partido al siguiente juego local de Cruz Azul, había presencia de gente de Protección Civil que estaban ahí diciéndote que no te sentaras en la escalera, que no te podías parar y la chica. Un partido. Yo fui a todos los del local de Cruz Azul y a casi todos los del local de la América, y en un partido hubo presencia de Protección Civil. Un juego después de que se hizo el show mediático con el alcalde Pues que es parte del show de los mismos políticos, porque si tú ibas a gente de Protección Civil con los estadios, lo van a terminar clausurando. Es una realidad. De hecho, también este tema de los permisos está muy ambiguo, porque tenías que tener permiso de Protección Civil y tú le preguntabas, por ejemplo, a la Ciudad de México, le preguntabas a la alcaldía de Benito Juárez. Te decía, no, ese no es pedo mío, es pedo del gobierno de la Ciudad de México. Y le pedías a Protección Civil de la Ciudad de México y no, es de seguridad. Y de seguridad, no, es que es de la Benito Juárez. Entonces aventaban luego ahí la bolita y realmente no había permisos. O en el Estadio Azteca, por ejemplo, te avientan un permiso anual. Este tiene un permiso anual. No me estés molestando, Ajá, cada 15 días vámonos. Pero el reglamento dice que tiene que haber un permiso por partido, güey. Entonces, son el tipo de cosas básicas, güey, que pasan en los estadios. Digo, si un día se ponen de acuerdo todos los gobiernos locales y estatales, hacen una reunión de Protección Civil y van a todos los estadios, la mayoría los van a clausurar. Bueno, pero ya vimos que no hay
pedo, porque el gobierno de Nuevo León pues le perdona impuestos a Rayados. Jamás le van a cerrar el estadio. No. O sea, el problema de ahí es la inacción de las autoridades. Hasta que pase una tragedia, ¿no? Vamos a ver. No sé, porque ya pasó. No. Ya sucedió y no Pero pasó nada. es que como no hubo muertos, güey. Sí. Si no hay muertos, no vale. Y aún así, ¿no? Que igual ya pasó. Ajá, exacto, volvemos a lo mismo. Bueno, sí. El pozo Sí, ya sí, está sí. lleno y no se tapó solito, se tapó de toda la gente que ahí estuvo y no cambia nada. Pues Y como sí. aficionado también te sigues sintiendo inseguro, ¿no? Lo piensas, no sé, por ejemplo, llevar a tu niño, llevar a tu chavito, decir, Sí. ya no es como esa emoción de, lo voy a llevar a que conozca su cancha, ¿no? Por primera vez el estadio, que vea el túnel, que vea el empastado, todo verde, las luces, las chelas, lo que sea, ¿no? Ahora es como de, ok, llevo a mi chavito con su playera, pero abajo otra sudadera por si se pone el desmadre. Ponérsela o si hay encima. alguien- Exacto, se la quito, vámonos y como si nada, ¿no? Que eso se veía en las escenas de La Corregidora, niños sin playera porque los papás se las quitaban por miedo a que algún imbécil se les ocurriera ir contra un niño. Y ahí, por ejemplo, hace yo el torneo antepasado, el del 2023, o no, fue el pasado donde el América fue campeón, ¿no? El clausura. También el antepasado fue... Sí, ¿verdad? Sí. Es que no, en el que jugó las cuartos de final contra el Pachuca. fue... Que fue el pasado, ¿no? Justo Apertura 24. el que analizamos en Clausura. este reportaje. Ajá. Mi hermano es americanista y consiguió boletos y dijo, vamos. Y dije, él los compró, dijo, gratis, voy. No fui con mi playera de las Chivas, obviamente, pero iba apoyando al Pachuca. Y en la entrada principal del Estadio Azteca había un cuello de botella. Y dije, claro, es el Fan ID. Entonces yo ahí venía con mi teléfono ahí, ay, mi Fan ID para que me dejen pasar. Y no había Fan ID. Era un grupo de gente de ahí mismo de la zona que estaba haciendo el cuello de botella. ¿Para qué? Para decirle a otra persona, ¿quieres que te deje pasar? Porque hay una fila larga. Dame 10 varos y abro a toda esta banda y pasas. ¿No? Y dije, no manches, ¿qué pasa eso en el Estadio Azteca, en el que va a ser el partido, uno de los partidos de la Copa del Mundo, donde es el gran estadio que presume México, y hay una gente que no tiene nada que ver con las autoridades del estadio, permitiéndote o no la entrada? Sí, no, si todo el camino Avenida del Imán hasta la Azteca está repleto de revendedores que están intercalados con los policías que están cuidando el tráfico y los revendedores están en medio de los carros, compras, vendes boletos, ¿no? O sea, es que es la definición exacta de lo que es México. Y era lo que hablábamos, repitiendo, o sea, el problema de esto es que es una normalización tan grande volvemos a comentarlo, desde lo del centavo Muciño, desde el tema de los equipos regios y los dineros que deben, es que la gente dice, pues es que es así, y pues así pasa, y pues que claro, también tú que vas a un partido de CU con la playa de la América, la playa de Cruz Azul, Sí, ¿cómo se te ¿Por qué te ocurre? expones? ¿a ti cómo se te ocurre ir a un partido del Atlas contra las Chivas también, ¿no? Y era lo que comentamos hace ratito. El caso ahorita más rápido que expone todo es el de las Chivas. ¿Por qué? O sea, en este momento la federación le dio la apelación a las Chivas porque los habían castigado con un partido de veto, nada más un partido de veto, porque pues casual, apuñalaron a un aficionado del Atlas en el partido de play-in. Le No se alcanzó a murió. perforar el pulmón, ¿no? O sea, sí, o sea, estuvo muy grave, estaban las fotografías, todo salió muy Y porque grave. estaba defendiendo a su hijo. A su hijo, sí. justo. o sea, Nuevamente aparte- volvemos a lo mismo, un menor. O sea, pasa este incidente, apuñalaron a un seguidor del Atlas en el Akron, dentro del Akron, güey. Sí, En ¿cuánto los drama se pasillos, hizo? no fue ¿Cuánto afuera. drama se hizo en la Copa Oro cuando apuñalaron a un mexicano allá en Santa Clara, en California? ¿Se acuerdan cómo salían Sí, los borbotones sí, de sí. sangre? Y al otro día lo agarraron, pues, bueno, los gringos, ¿no? Sí. Pero aquí, Sí, un partido de veto. ¿Qué quitaron? y la comisión de disciplina dice, vamos a darle un partido de veto a las Chivas. Y las Que iba a dice, ser para el próximo torneo. y van a ser hasta el próximo torneo, porque pues, las Chivas, ni madres, llegaron a la liguilla. Entonces, sí, ya sé. Entonces, mete la apelación y la comisión de arbitraje dice, no, si es que ya revisamos. Y, pues, ¿qué culpa tienen las Chivas, no? Quítenle su partido su único partido, que si de por sí ya era una sanción risible, endeble, que dices, no manches, ¿no? Y que igual el partido de suspensión no arregla nada.
Sí, exacto. ¿no? O sea, aunque le hubieran dado 10 partidos, no arregla nada. Y vamos a lo mismo, afecta a la gente de a pie, a la gente que vende su comida ahí, que vive al día, al aficionado que quiere ir a ver a sus Chivas, ¿no? Esa es a la gente que afecta, pero a los de arriba no. Y vamos a lo mismo, o sea, es que son temas que regresa el tema, o sea, se regresa al mismo sentido. A los de arriba no les pasa nada. Y la gente de a pie es la que termina afectando. La familia de Centavo Musillo, que cambió totalmente su vida ese incidente. Los estudiantes de la universidad que reciben menos presupuesto de la universidad porque no reciben tanto dinero de CEMEX. Lo de FEMSA y los impuestos que no paga. Esto que la gente no está segura en un estadio de fútbol, ¿no? Y hablamos mucho de que no, se va a argentinizar la Liga MX, ¿no? Pero pues actualmente no hay un nivel mínimo de seguridad. Y aventar un montón de policías no es tener seguridad, güey. Y que ni siquiera es como un montón. Y también hay se lavan las manos muy fácil, federación y clubes. Lo que dices, todo es un círculo que lleva a lo mismo, es redondo como el balón y sigue girando. Porque se les llama, en muchas ocasiones los comunicados dicen pseudoaficionados. Así como cuando se habla en los medios tradicionales de las noticias que importan, como decías en el número 1, el monstruo, el caníbal. O sea, se aligera también ahí un poquito la responsabilidad sobre la persona y es como pseudoaficionado ni madres. Es una persona responsable de los actos que cometió, pero si tú también lo sigues maquillando o incluso, obviamente tampoco son angelitos ni mucho menos, pero muy fácil es decir también las barras, los grupos de animación. Cuando todos los fines de semana hay chingazos en cualquier estadio. En las gradas de, no sé, Gonzalo. Es tan sencillo como eso. El video de Gonzalo es de lo más... Que aparte él fue afuera del estadio y porque le habían defraudado su boleto. Le vendieron un boleto falso y por eso estaba enojado. Ni siquiera había empezado el partido de las Chivas. Yo defiendo a mi Gonzalo. Déjenme en paz a mi Y Gonzalo. se quedó para siempre, pobre carnal. Pero ahí te vas dando cuenta de cómo el mismo sistema hace parches que calman un rato y es lo que hace parchar. Viene otro incidente, parcha. Viene otro incidente, parcha. Pero ¿por qué el parche cada vez tiene que ser más chico? Ese es un problema porque también creo que en este contexto del caso particular de Atlas y Querétaro agarró a México en un momento muy particular, que era cuando todo se estaba discutiendo todo este tema del mundial, ¿no? Entonces, mientras es como poner corrector arriba de corrector, ¿no? Y te setes tu montaña de corrector. O sea, lo único que esos güeyes quieren es apartar la mirada, cambiar la visión a otro lado, cambiar la discusión a otro lado, ¿no? Y que eso siempre siempre ha sido. Y lo que decías del túnel 29 fue una semana antes de la tragedia en Turín, si no me equivoco, en un partido, o en Bélgica, no recuerdo, pero fue Heysel. Sí, fue una avalancha dentro del estadio en un partido de Copa de Europa. Y al otro día del túnel 29, el Esto lo mandó a las páginas interiores y ni habló, porque obviamente era un diario aliado al poder. Pero cuando fue la tragedia allá en Europa, portada, primera plana, y hay que contarlo. Yo les quiero preguntar, porque seguramente mucha gente nos va a decir, y yo también tengo esa duda permanentemente, ¿qué tanto de lo que ocurre de la inseguridad, más allá de la responsabilidad de las autoridades, qué tanto es culpa de la afición? Y un tema que a mucha gente también le escuece por dentro es qué tanto culpa tiene el alcohol. Y se los dice alguien que cuando va al estadio se tiene que tomar una cerveza porque lo disfruta. Afortunadamente yo no me pongo a lanzar meados a la cancha, ¿verdad? Pero qué tanto de culpa tiene nuestra idiosincrasia futbolera como aficionados a este deporte que nos enseñaron que ya no nos pueden dar la lata de cerveza porque saben que la vamos a lanzar a la cancha, que ya no nos pueden dar la botella de vidrio porque saben que va a haber problemas. Que ya no puedes entrar con cinturón a ciertas canchas porque son considerados un arma con la que puedes ahorcar o agarrar a hebillazos. A mí me quitaron mis audífonos en el Estadio Cuauhtémoc porque no podía entrar porque me decía el poli, no, güey, con ese le haces así a alguien y yo, pero ¿por qué se está imaginando que voy a hacer eso, cabrón? Es que mira, en parte ese tipo de cuestiones pues es como precaución, ¿no? O sea, y es lo que pasa cuando se hacen ese tipo de leyes de seguridad, pues uno tiene que esperar lo peor, güey. Y dices, ok,
uno tiene que esperar lo peor, entonces evitas ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ha pasado, güey. Ese es el problema, que ha pasado. Vemos los estadios de béisbol que también han tenido un auge relativamente próximo, ¿no? Reciente. Y allá te dan la yarda en forma de bat, ¿no? Y no pasa nada, Claro. ¿no? Y acá, y no quiero caer en el comentario fácil, ¿no? De que es que el seguidor del fútbol Es un inculto. es un inculto, ¿no? Pues tenemos a Eduardo Galeano como un gran seguidor del fútbol y es era una mente increíble, ¿no? Entonces no me quiero dar a ese lugar seguro, a ese lugar fácil, a esa banalización del aficionado, pero sí hay responsabilidad al momento de como individuo. ¿Por qué? Porque tú decides qué tomar, tú decides cuánto tomar y tú decides cómo reaccionas ante eso. Sí, porque la única prohibición del estadio es que al 75 te dejan de vender. O sea, ¿qué haces? Llegas al estadio ya jarra y adentro te chingas las que te alcance y acabas podrido. En términos generales, y se los dice a alguien que va al estadio todas las semanas y que observa a su alrededor y que disfruta de su fútbol, pero que pues no... Hay que observar a la gente para... Jornada 1 del Clausura 2024. Salomón Rondón le clava un golazo al Cruz Azul y la afición cruzazulina, cuando Anselmi se va de la cancha, cuando todavía no ponían el túnel en forma de máquina, le avienta cervezas a Martín Anselmi, al técnico al que hoy adoran con toda su alma, ¿no? Ese es el aficionado al fútbol mexicano que va al estadio. Digo, imposible generalizar, imposible decir que todos son así, pero eso es lo que observa uno en los estadios de México. Y de Estados Unidos, de los mexicanos también. Lo que Ojo. pasó simplemente, Copa América, la final. Todos los latinos, todo lo que hubo, Claro. todo el amontonamiento, todo Que se clavaron. Sí. Aunque ahí se aplicaron las leyes y hubo una investigación con reconocimiento facial de toda la gente que se estaba metiendo por los Es que es el problema. ventiladores. Cuando no hay consecuencias, güey, Claro. hay impunidad. Y ese es el problema. Que terminas aventándole la cerveza. Como la foto que está en tu reportaje de Rafa Puente Jr., que también la gente lo acabó echando a cervezazos. O el tipo que le aventó orines a los aficionados de Rayados en un clásico, el que le aventó cervezas a Guiñac en ese mismo partido. ¿Cuál es la consecuencia? Te vetan del estadio en el mejor de los casos. Si te encuentran. Ajá, pero pues no pasa nada. Sabemos quién fue el que apuñaló al aficionado del Atlas. Está preso, está identificado, está prófugo. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque te sabes impune. Y si no hay castigo, lamentablemente, luego los humanos somos así, güey. Si no tenemos castigo, güey, no hay castigo ante nuestras malas acciones, se van a seguir haciendo. Entonces, tú sabes, y es que vamos a lo mismo, nos regresamos. Si tú sabes que eres un millonario, que puedes matar a una persona sin consecuencias, matas al goleador del momento, en el que está jugando en uno de los equipos más populares del país. Si tú sabes que no pasa nada, si haces un estadio en una área natural protegida, lo haces. Y es que es lo mismo, si tú sabes que si apuñalas a un seguidor del Atlas porque tus Chivas perdieron en un partido de play-in, lo vas a seguir haciendo. Lo vas a seguir haciendo, ¿no? Y es eso. O sea, el caso, y solamente terminan las consecuencias en la gente de a pie, en casos muy grandes, como el caso de Querétaro Atlas, que detuvieron a varios de los seguidores del Querétaro. Y es lo que me comentaba un amigo que les comentaba el episodio pasado que le va a Tigres. Él conoce a las barras de Libres y Locos. Y dice que pues se supone que ellos no pueden pasar por lo mismo de que no pueden pasar las barras y todo eso. Eso habla la editorial del número 1, ¿no? Que es un negocio de privados para privados y las ganancias son para ellos, para los 14 dueños del balón. Y que justo en estos días se ha hecho mucho revuelo por la renuncia de la Bomba Rodríguez después de que no le aceptaron su plan de traer al fondo de inversión multimillonario que iba a aportar $1,800 millones, una cosa así, a cambio del 10% de las ganancias de todos los equipos durante 50 años, que eso es una tercera parte de lo que llevamos de historia del Hay equipos fútbol que mexicano. ni siquiera tienen tanta vida. No nos vayamos tan lejos. Y les ibas a dar 50 años. Un poquito más de la concesión Ajá. que Nuevo León le dio Sí, a los Rayados por los terrenos del estadio. Y se suponía que con esa lana todos los equipos
porque está medio disparejo, ¿no? Hay estadios donde realmente hay seguridad, donde realmente te sientes cómodo, como en el Nemesio 10 que acabo de ir al partido de la selección. Ahí no puedes pasar sin Fan ID, 100%. No sé si sea así en todas las jornadas del Toluca, pero ese día era una línea muy clara donde solamente pasabas si tenías tu Fan ID. Y hay estadios como el Ciudad de los Deportes donde alrededor de todo el estadio te ponen un sello de Fan ID que tú puedes imprimir en el Office Depot y entrar sin pedos a la cancha, ¿no? Como en la kermés, ¿no? De la Exactamente, cuando sí. pasabas Sí. a la tardeada. El sello, ya pagó sus 5 veros. Como Sí. en el antro, Ajá. ¿no? Entonces se suponía que con este fondo de inversión iban a emparejar todos los clubes su infraestructura, iban a invertir en sus estadios, los que tienen estadio, porque hay otros que no tienen estadio. Era ya la familia, los Cosío, ¿no? Están peleados con... Ahora también parece que Cruz Azul se va a mover otra vez de cancha, como ya lo hizo el Atlante. Entonces, el fondo de inversión iba a meter este billete, la Bomba Rodríguez iba a quedar con su comisión riquísima, pero no se la aceptaron, por lo que hablábamos, ¿no? De que hay clubes que no... No van a abrir jamás sus documentos. Simplemente por la forma en la cual están constituidos, ya sea, llamémosle, universidades o cooperativas, para no decir nombres, no se puede obtener, no se puede llegar a eso, al fondo. Y estaba pensando lo de los datos biométricos. Si ustedes son de esas personas que dicen, yo no tengo nada que ocultar, que se queden con mis datos, pues replantéense esa situación, ¿no? Porque no es solo que no tengas dinero en tu cuenta de banco o que no guardes mails comprometedores o lo que sea, sino que es un conjunto de datos que vas construyendo sobre ti mismo en Internet, que se van acumulando en un lugar y que eventualmente, ¿ustedes por qué creen que el algoritmo te enseña algo que te divierte, que te hace feliz o que te entretiene? Porque te conoce de principio a fin, de pe a pa. Y el hecho de que le entregues tus datos biométricos a una federación de fútbol y a una empresa, ¿cómo se llama la empresa que tiene el Fan ID? Que hasta te metes a su página web. No, ese es uno de unos palcos, ¿no? Que... Igual, tema interesante. Sí. Bastante. Sí, yo conocí a una persona divertida, interesante. Luego hablamos de eso, de los palcos. Otro tema muy... ¿Por qué tiene palcos? Bueno, ya, en fin. Sería chido que investigáramos de eso. Ya me dejaron tarea. Das tus datos biométricos a 2 empresas que los acumulan, porque yo tengo el mismo código QR desde la primera vez que saqué mi Fan ID. Y cada vez que voy a un partido de la selección o de liga, enseño el mismo código QR. Y tienen la misma foto registrada mía. Nada más me quitan los lentes, me toman la foto o me escanean la cara. Y entonces ya puedo avanzar, ¿no? Es que la gente debe pensar, ¿quiénes son los que tienen tus datos biométricos, güey? ¿Y para qué? El banco, el SAT. Son ese tipo de instituciones que tienen tus datos biométricos. ¿Para qué la quiere una empresa privada que se dedica al fútbol? A la seguridad, ciberseguridad y fútbol. Muy probablemente los van a vender. Sí, piensa en cualquier ejemplo, güey. Y ahora imagínate con la desaparición del INAI, güey. Que el INAI es el que defiende los datos privados. Es un ejemplo muy, muy sencillo. Tú vas a sacar un plan de teléfono o una cuenta de banco y de pronto a las 2 semanas te están llamando un chingo de empresas diferentes para ofrecerte servicios distintos. Tú dices, cabrón, ¿cuándo me registré para que me llamaran por un seguro de cualquier cosa? Pues resulta que hay empresas que se dedican a la compraventa de información personal, ¿no? Privada, y no estamos acusando a esta empresa del Fan ID de que lo esté haciendo o que lo vaya a hacer. No sabemos. Sí, es que la cuestión es que es muy sospechosa y aparte de que no soluciona nada en el tema de seguridad, no ha solucionado nada. No ha sido un ente de cambio en la seguridad. Cada semana vemos lo mismo. Compartí, yo me acuerdo que cuando fue este partido América Cruz Azul de la temporada regular, que hubo golpes afuera y en el estadio, y hice yo el video, lo subí a TikTok hablando sobre este tema y todo. Cada semana llegaban nuevos comentarios porque pasaba algo parecido cada semana. Claro. Entonces el algoritmo los llevaba a mi video porque hablaba de ese tema, ¿no? Entonces cada semana pasa lo mismo en diferentes estadios y no es nada más 1 o 2 estadios, son en la gran mayoría y en partidos a veces que no se juegan nada. Y también el tema de la responsabilidad en este reportaje, bueno, el reportaje del número 1 es mucha responsabilidad a los
entes privados, ¿no? A los que tienes que hacer esto y no lo hiciste. Y el que te puso fue el gobierno. Pero también la responsabilidad del gobierno de decir, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Porque también reciben dinero por eso. Por ese tipo de seguridad reciben dinero. Entonces es otra discusión que también se tiene pendiente al respecto. Danos un rápido avance de lo que vamos a poder leer en la revista número 3 de Balompié, del reportaje que escribiste acerca de este texto que se va a publicar hasta febrero, pero para cerrar el episodio, cuéntanos un extracto. Pues básicamente lo que estamos, más bien lo que encontramos en el próximo reportaje, es como un gobierno de un estado que tuvo crisis de seguridad y tuvo crisis en la pandemia. Tal cual de todos, güey. Sí, por eso, para que la gente vaya y no le cuente todo aquí y se quede como picada, destinó dinero público, de seguridad, de salud, de educación, hasta de temas de economía, a clubes de fútbol, de la Liga MX y de la Liga de Expansión. Entonces, ahí es con donde se van sus dineros, nuestros dineros, para hacer este bonito deporte. Que por cierto, estos equipos, igual es un poquito de spoiler, no lograron nada. O sea fue dinero... Que no nos importa la expansión y no nos sirve y por eso eliminamos el ascenso y el descenso. ¿Por qué se le tendría que tirar el dinero para allá, no? Pues sí, no hay crecimiento, es estancamiento. Y curiosamente no estamos hablando del Pachuca y el Salón de la Fama, y el que fueron 25 millones de pesos que... para el evento nada más de investigar. Güey, 25 millones de pesos para un evento. A mí también se me hace una... Yo me gasté 3,000 pesos en la fiesta de Balompié en los barriles de cerveza. Güey, 25 millones de pesos para un evento. Volaron a Riquelme en charter privado. No sé. Pusieron al holograma de la Tota Carvajal, ¿no? Neta, güey, sí. José Alfredo también fue uno de los hosts y ahí estuvo. Güey, no mames, 25 millones de pesos, por supuesto. Lo vale. Güey, ¿de qué me estás hablando? Les hubieran dado Hablando 30. de dinero, no sé de qué hablas. Deberían de echárselos, pero al museo, ¿no? Que se cae a pedazos. Deberían de contratar al historiador que tenían contratado y que despidieron para que entonces alguien de mantenimiento de Wikipedia saque la información que le muestran a los visitantes en el Museo del Fútbol. @Jesús Martínez, por favor. Y pues ya con eso cerramos el episodio, ¿no? Pues yo creo que sí, nada más esperando que puedan comprar la revista Balompié, que no se la pierdan. Y que tienen textos muy interesantes. Aquí en estos últimos, bueno, en este podcast y en el pasado en el que me invitaron, pues quizás fueron un tema un poco aburridos para la banda que nos gusta el fútbol, pero tienen textos mucho más interesantes de todo tipo, ensayos, crónicas, reportajes, infografías, hasta cartones hay, ¿no? ¿Cómo siento que Entonces, Rodrigo nos está convenciendo de a ti, amigo, es así que de cómprenla, cómprenla. güey. Cómprenla, ¿no? Pues que necesitamos que este tipo de proyectos sigan, entonces a sacar ahí un poquito del aguinaldo, ahí, algo que haya sobrado del aguinaldo. Quedas bien Meterlo. para Navidad también. Pues sí. Que este episodio ya salió en enero, Por eso güey, digo creo. que lo que quedó del aguinaldo ahí, lo que sobró en aguinaldo, mira, de los 3,000 pesos de chela, hubieras pagado 2,500 y unas revistas Balompié, güey, y ya. No, pues había que entretener a la banda que nos acompañó. Estuvo bien chido el evento, por cierto. Ojalá tuviera un video para mostrárselos, pero nos lo tumbaron por copyright y el que lo hizo, pues ya no lo rehizo, entonces ya no se los puedo enseñar. ¿Algo más que agregar, señor? Pues las cosas, tristemente, yo creo, no van a cambiar. No. Lo mismo, parece, no sé, Rodrigo dice cosas más futboleras. Igual creo que es importante dar visibilidad a estas cuestiones que ya tenemos como tan normalizadas y que decimos como, eso no es fútbol, eso no tiene que ver Sí. con el malón, ¿no? Sí. Eso no tiene nada que ver con la cancha, a mí me importa el resultado. A ver, denme la tabla general, por favor. Que ya ni siquiera sirve para nada, ¿no? Una tabla Aparte. general. Y aparte a esto súmale cómo han incrementado los costos para ir a un estadio, güey. Ayer, ¿cuánto estaban los de la final, no? Ayer no, perdón, hace unas semanas. ¿En cuánto Hace estaban unas semanas los boletos? estaban arriba 3,000, de 2,500. 2,000 pesos. Había asientos vacíos. Y ahora ya no hay asientos porque los arrancaron para dárselos unos a otros, ¿no? Pero bueno, banda, gracias por habernos acompañado en este cuarto episodio del podcast de Balompié. Balompié, el podcast, o sea que se llame. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se suscriban aquí al canal o que sigan ¿cómo se dice en Spotify? Denle corazoncito, sigan el podcast, lo que sea. Escúchenos cada 15 días y a ver si eventualmente hacemos un episodio a la semana. ¿Quién sabe? Está complicado.
Aquí apesta a hombre en este estudio. Huele a fifas. Sí, güey. Huele a fifas. Huele a chetos, cabrón. Gracias por habernos acompañado. Me la pasé muy a gusto con Rodrigo. Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme, amigo. Y pues nada más. Nos vemos en 15 días. No sé si vamos a invitar a alguien o nada más estaremos tú y yo. Ya lo Que sea descubriremos. sorpresa. Cámara, pues. Nos vemos. Adiós.